Muy buenas tardes tengan todos. Agradecemos su presencia el día de hoy y de parte del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro de 525 gramos, Gil Magid, La transformación de Luis Barragán. Un libro que, si recién ha sido publicado, ya ha sido bastante difundido a través de los medios de comunicación y la prensa, un tema que siempre da mucho de qué hablar y nos da muchísimo gusto tenerlos el día de hoy para que podamos dialogar. Tenemos unos invitados de lujo que voy a ir presentando conforme vayan interviniendo, por lo que es un placer empezar con la maestra Laura Ayala Castellanos, autora del libro. Les pido un aplauso para ella, por favor. La maestra Laura es maestra en arte moderno y contemporáneo por el Centro de Estudios Casalam y es licenciada en diseño industrial por la Universidad de Guadalajara. Con 30 años como profesional de museos, ha desempeñado labores de promoción cultural y curaduría y durante este periodo, además, coordinó más de 50 exposiciones nacionales e internacionales. Te cedo la palabra, maestra Laura. Mil gracias. Ay, pues qué emoción, la verdad. Mil gracias a los participantes, a Eduardo Cachia, a Diego Petersen, a Sara Obregón Davis. Es un honor compartir esta tarde y bueno, yo vengo a oírlos en realidad. También agradecer al Museo de las Artes, a su directora Maribel Arteaga, a Moisés Vizcarra, a Florencia Mayagoitia y a todo el equipo del MUSA que hace esto posible, ya que hay un trabajo de difusión y de apoyo importantísimo y les estoy súper agradecida. Bueno, a la editorial Artes de México, por supuesto, que tuvo confianza en mi proyecto y publicó este ensayo. Y a ustedes que vinieron esta tarde, lluviosa, medio amenazante. Yo dije, no va a venir nadie porque el chaparrón se nos va a soltar. Entonces, de verdad, más que nada son puros agradecimientos. Tengo una página completa de agradecimientos, pero no quiero restar tiempo. Quien tenga interés de leer el libro está aquí disponible y también podrán ver toda mi gratitud porque hay muchísima gente que colaboró conmigo en este proyecto. Brevemente les digo que mi aspiración primera para escribir este libro fue dar respuestas a inquietudes que yo tenía. Conforme fui avanzando en esta investigación, que traté de hacerla de una manera súper neutral, desapegada de todo escándalo, de todo juicio moral, decidí hacer una decodificación de este proceso de arte contemporáneo, pero también tuve la oportunidad magnífica de reencontrarme con Luis Barragán, que me encanta y me encantó aún más. Entonces creo que para los jóvenes, las nuevas generaciones que se decidan a leer mi libro, aunque hay muchísimos libros de Luis Barragán, la idea es empezar una conversación en torno al arte moderno en Luis Barragán y una conversación en la diferencia que existe con el arte contemporáneo, qué herramientas se requieren para afrontar un arte y otro. Entonces, pues está abierta la conversación y muchísimas gracias nuevamente a todos. Muchas gracias, Laura. Cedo la palabra a Eduardo Gachía, quien es columnista en Grupo Reforma, fundador de la empresa Mindcode, además de conferencista, estratega de marcas y demás. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Pues muchísimas gracias, Laura. Gracias a Artes de México. Y bueno, el que yo esté aquí prueba que no solamente Gil Magid es audaz y atrevida, sino que Laura también, porque pues yo no soy experto ni en arte ni en arquitectura y aún así me invitó, cosa que te agradezco mucho. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, pues primero por un error de WhatsApp, como suele suceder ahora, porque todo se desencadenó así. Resulta que nuestra querida Margarita de Orellana se equivoca de Eduardo, me manda un mensaje y dice algo de el libro ya está disponible, etcétera. Entonces, pues,
yo digo, bueno, pues ella sabe que me gustan los libros, etcétera. Y digo, pues le contesto por cortesía que bueno, ¿no? Y entonces ella se da cuenta de la pifia y corrige y me dice, ay, Eduardo, qué pena, pues era para otro Eduardo, pero pues ya que estás en esto, fíjate que estoy hablando de este libro de 525 gramos y me encantará que lo leas y que conozcas a Laura. Bueno, pues al día siguiente yo estaba ya sentado con Laura y estábamos platicando. Ella me hizo favor de obsequiar su libro y de ahí pues vino una conversación muy intensa. Me acuerdo que yo iba en un vuelo y en el vuelo pues lo único que funciona es el WhatsApp y los cacahuates. Entonces estaba yo platicando con Laura y yo creo que de ahí tuvimos un buen debate que luego derivó en un texto que escribí que intitulé Poseer a Barragán. Pero bueno, lo que me parece importante destacar es que pues estamos aquí producto de una o varias provocaciones. ¿Y qué es el arte sino una provocación? Y estamos aquí como una especie de efecto de ola expansiva, porque estamos hablando de la obra, de la obra, de la obra. Y si me permiten, ya que para una persona como Gil Magui todo es potencialmente un performance, quizá somos parte de una futura instalación y no lo sabemos. Así que podríamos decir, no autorizo o sí autorizo el uso de mi imagen, si me estás oyendo, Gil. Pero bueno, realmente yo ya conocía la historia detrás de lo que nos cuenta Laura. Leer su libro fue bastante reconfortante. Me parece que es difícil tener una postura neutral porque pues es un tema que levanta y despierta mucha pasión y sin embargo creo que ella lo logra. Uno de sus puntos y de las preguntas iniciales que ella tiene es cómo es posible que seres de dos universos tan disímbolos converjan de pronto. Y yo le decía a Laura alguna vez que no me parece que sean seres tan disímbolos, porque finalmente, insisto, el arte y la creación están para provocar, y me parece que aunque son distintas formas de provocar, las de Luis Barragán y las de Gil Magui, sí hay un crisol en donde de alguna manera estamos teniendo esta especie de aliento que continúa hasta este momento. Y el hecho de que ustedes estén aquí con ese interés y que este salón esté repleto, pues es una manifestación absolutamente clara para mí de que el arte está cumpliendo sus motivos. Dejaré mis siguientes puntos para nuevas intervenciones. Muchísimas gracias, Eduardo. A continuación cedo la palabra a Diego Petersen Fara, quien estudió comunicación en el ITESO y ha dedicado su vida al periodismo como directivo y columnista. Cofundó los periódicos Siglo XXI, Público y Milenio. Ha sido columnista en El Informador de Guadalajara, entre otros diarios, y conductor de W Radio Guadalajara, y es además autor de 3 libros de ficción. Bienvenido, Diego. Gracias. Bueno, pues primero, felicidades, Laura. Me tocó leer el texto cuando todavía era pretexto para una tesis. Era literalmente un trabajo que Laura estaba haciendo y lo platicamos pues ya hace algunos años. Y la verdad es que es un texto muy interesante sobre un tema muy, muy controvertido. Y yo creo que esa es la gran maravilla de este ensayo de Laura. Tengo que decir que cuando yo me enteré del tema de que habían hecho anillo a Barragán, la verdad es que me pareció una cosa absolutamente horrorosa. Yo había escrito un texto justamente cuando me enteré de la noticia de que en Suiza estaban proponiendo convertir a los seres queridos en anillos. En una de esas que Eduardo debe saber muy bien, semanas en que no sabes qué escribir, Semana Santa. Entonces escribí un cuento de lo que sería vivir en un anillo. O sea, que tu esposa decidiera de repente convertirte en anillo y vivir eternamente condenado a estar en la mano de tu mujer. Y entonces ese pobre que
habían convertido en anillo, en el cuento que yo escribí, pues pasaba las cosas más asquerosas y desagradables de su vida condenado ahí, ¿no? Es decir, desde pues, que la mujer tenía cierto tic y mordía el anillo y le chupaba todo el día, ¿no? Cosa que conozco gente que sí lo hace, ¿no? O pues de repente pues amasar en la cocina, pues eso como sea, pero de necesidades fisiológicas diversas, etc. Entonces, la verdad es que cuando yo imaginé a Luis Barragán, ¿sí?, convertido en anillo, dije, pobre carnal, ¿no? ¿Quién le puede hacer esto a alguien? ¿Dónde está, digamos, lo artístico de convertir a alguien en un anillo? Y entonces viene aquel debate sobre Barragán convertido en anillo, todo tipo de reacciones, ¿no? Yo me acuerdo haber escrito un par de textos también sobre el tema, y cuando leo el libro de Laura, cuando uno lee el libro de Laura, la verdad es que es una forma muy distinta de entender este proceso. ¿Sí? Yo creo que tratar de entender lo que la artista está construyendo a partir de esto es la gran virtud de este libro. Es decir, salirnos de esos prejuicios con los que todos abordamos inicialmente el tema, independientemente de si hoy, tantos años después, pensamos igual o distinto, ¿no?, sobre esta, digamos, construcción, ¿no? Pero bueno, entonces, sí, he de decir que yo entré al tema pensando pues que ya en sí mismo convertirse en anillo era horroroso. Pero el libro de Laura, además, que está escrito de una manera impecable, que eso hay que decirlo, es decir, se agradece muchísimo la claridad de la redacción y la calidad del texto, lo limpio de la escritura de Laura y de la edición, lo bonito de la edición, es una edición además como las que nos tiene acostumbrados Artes de México, ¿no? Los que somos fans de Artes de México no esperamos menos de Artes de México, pero siempre sorprende la calidad y lo amable que son las lecturas con Artes de México. Entonces, entro ya al contenido del texto. Me parece que digamos, hay dos grandes temas que desarrolla Laura aquí. Uno al que le entra más, ¿no?, que es a esta parte de decir por qué el arte conceptual, ¿no?, genera este tipo de cosas. Entonces nos hacemos un recorrido por la obra de Gilles para tratar de entender que esta es una mujer cuyo arte es la provocación, ¿no? Lo que ha hecho ella es provocar. Y lo hace como buena artista, ¿no?, digamos, conceptual, desde un plan, yo diría, absolutamente egocéntrico, ¿no? Ella es el centro de la elaboración del arte y del discurso. Y pone sobre la mesa, a partir de esto, y que está en parte importante de su obra, una eterna discusión que son los límites de lo público y lo privado. Y me parece que está muy bien trabajado esto en el texto de Laura, porque finalmente lo que está proponiendo el artista es decir, ¿por qué un archivo del gran arquitecto mexicano y los grandes arquitectos del mundo es propiedad privada, ¿no? Y a partir de ahí genera todo este discurso que hace en diferentes exposiciones, no es una sola, son diferentes momentos donde ella va construyendo esa provocación a la privatización de Barragán, a la privatización de un gran artista. Y al mismo tiempo lo hace desde, digamos, la invasión de la privacidad, que es tocar los restos de una persona fallecida, ¿no? Es decir, que para muchos es la peor provocación a la intimidad que puede haber, ¿no? Es decir, ya tocar los restos de la persona. Entonces me parece que esta contradicción está aquí muy interesante. Y la otra que toca Laura, nada más de rebote, pero me parece también que es un gran tema detrás de esto, es el fetichismo, ¿no? Hay todo lo está permanentemente atrás de toda esta obra, es el fetichismo, ¿no? Luis Barragán como fetiche y la construcción del anillo como fetiche, ¿no? Y ahí, pues, ahora sí que creo que sí amerita, pues, un psicólogo, un antropólogo y quizás algo más de etnografía y diván, ¿no?, para entender por qué en el arte
el fetiche es tan importante, ¿no? El fetiche de la persona, el fetiche del anillo, el fetiche del nombre, el fetiche del archivo. Todo esto está, digamos, tejido a lo largo del ensayo, aunque me parece que está tocado muy tangencialmente el problema del fetichismo, y se lo voy a dejar como tarea a Laura para que nos platique. Bueno, finalmente les diría que 525 gramos, que se llama así porque es la cantidad de ceniza que se extrajo de la urna de Luis Barragán y fue sustituida por un pequeño caballo de plata exactamente del mismo peso, por eso es el nombre del libro, 525 gramos, es una manera de entender el arte conceptual de una manera muy sencilla, muy bien explicada por Laura, y que hace, creo yo, que sea de una lectura no solo fácil, sino obligada. Así que concluyo diciendo que le cae al que no lo lea y 2 veces le cae al que no lo compre. Gracias. Muchas gracias, Diego. Ahora cedo la palabra a Sara Obregón Davis, quien es arquitecta por el ITESO, maestra en urbanismo y desarrollo por la Universidad de Guadalajara y además doctora en arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha desempeñado diversos puestos en el sector público. Es profesora en el ITESO y directora del Centro Interdisciplinario para la Formación y la Vinculación Social de la Universidad. Actualmente funge como presidenta de la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán. Bienvenida, Sara. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas. Laura, muchísimas gracias por la invitación a este libro, a presentar este libro que ha causado tanto revuelo, como bien sabemos, tanto la historia como el libro, ¿no? Y sigue. Y bueno, también muy agradecida a Diego y Eduardo por participar en esta mesa con ustedes, que espero podamos tener un diálogo, una buena conversación. Cuando pensaba en cómo podía ser mi intervención esta tarde, la verdad, una excelente publicación, coincido, Margarita y Artes de México sigue haciendo una edición muy, muy bonita. Me vinieron una serie de ideas y debo de confesar que no todas muy coherentes, pero por primera vez no me preocupé porque la historia en sí da como para armar ideas y reflexiones controversiales y distintas. Entonces, pensé en separar las ideas desde 3 miradas diferentes. 3 miradas tal vez contradictorias o 3 miradas a lo mejor complementarias. Una primera mirada tiene que ver con una visión como más personal, más de lo cotidiano, de lo que comentaba ya Diego, del placer de la lectura y de este ensayo. Otra mirada la hice más desde una postura, o la presentaré más como una postura más profesional, más académica, porque en realidad es un ensayo que yo también cuando lo revisé me pareció excelente. Y la última reflexión que hago es desde una mirada más alternativa, y lo voy a decir, una mirada femenina. Empiezo un poco empiezo con la primera mirada que es un contexto que igual en mi caso no fue un WhatsApp, pero sí fue hace como un año que Laura en septiembre del 21 me pidió que revisara este texto antes de que se publicara. Yo leí el borrador y recuerdo muy bien que era un domingo, 5 de la mañana. Empecé a leerlo porque dije, bueno, a ver cómo me va con este tema, ahora como presidenta de la academia, de la fundación. Y recordando que era como un espacio de descanso, ahí cito a Milena Busquets, que también dice que los mejores momentos para descansar es con un buen libro y durmiendo a deshoras. Yo agregaría, además, con una buena historia. El libro, la verdad, yo lo recomiendo también porque es de una lectura muy amena. Fue un domingo, 5 de la mañana, 2 horas, yo creo que ya estaba el libro terminado. Es capaz de llevarnos, Laura, a imaginar, como si fuera una novela, qué fue lo que pasó, quiénes eran los protagonistas,
qué sucesos, en qué momentos, inclusive nos describe lugares, casas que muchos de nosotros identificamos. Entonces, realmente la historia es capaz de imaginar qué fue lo que pasó. La segunda mirada, ya me pongo más en plan académico, que sí también coincido que es un ensayo muy bien construido, una narración clara, la información obtenida está muy bien sustentada, las entrevistas, la sistematización de las entrevistas acompañada de un análisis muy minucioso de documentos, sí hace que el proyecto, que la lectura sea académicamente muy sólida. Pero además tiene al final un anexo que sí se los recomiendo, porque yo creo que por primera vez queda una claridad respecto a qué instituciones tienen una responsabilidad distinta a la otra, qué hace la Fundación de Arquitectura Tapatía Barragán, cuál es la diferencia entre la Barragán Foundation. Entonces, es un anexo en donde hace que tú puedas leer el libro sabiendo quién es o qué hace cada uno de los personajes o instituciones o casas que aparecen en el libro. Además, y eso se lo comenté a Laura cuando leí el ensayo, es que es un ensayo que sí promueve a la reflexión y a la difusión del arte contemporáneo, ¿no? Y pone como centro al arte, no tanto a los actores o a la situación, al hecho, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, yo sí creo que debemos de apoyar estas voces que reflexionan con un sustento y un rigor académico, todos estos temas que permitan ir construyendo puentes entre el arte moderno y el arte contemporáneo. Para cerrar, la última mirada, que es una mirada, como ya lo decía, alternativa, una mirada femenina. Las mujeres son las protagonistas en la historia, aunque es Barragán el arquitecto, ¿no? Es una historia contada ahora por mujeres y a diferencia de lo que dice Diego del fetiche, yo inclusive me atrevería a cuestionar algunos patrones o estereotipos que nos hacen reflexionar sobre qué es un anillo de compromiso, a quién le das un anillo de compromiso. Para mí sí es muy interesante leer un ensayo de una especialista en arte, Laura Ayala, quien selecciona a una artista contemporánea, Jill Magid, para visibilizar a través de su obra y de su persona, como ya nos comentó Eduardo, que existe una arquitecta, Federica Zanco, que tiene bajo su resguardo uno de los archivos profesionales más importantes de la arquitectura de México, a quien supuestamente iba dirigido el anillo a manera de intercambio. Entonces sí, veo muchas cosas, veo unas mujeres ahí muy fuertes y no veo miedo por ningún lado. O sea, ese miedo que paraliza no lo veo en ninguna de las tres. Veo diferentes puntos de vista, diferentes especialidades, inclusive diferentes maneras de abordar el arte, y desde ahí las tres proponen, hablan sin prejuicios y sin censuras, y poniendo al centro la posibilidad de nuevas reflexiones y de nuevos espacios para hablar sobre arte, y yo incluiría para hablar también sobre arquitectura. Por lo tanto, de verdad, celebro esta mirada alternativa donde las mujeres dejan de ser solamente musas y se convierten en partícipes de un nuevo diálogo sobre el legado de Barragán. Muchísimas gracias. Me gusta muchísimo que Sara haya hablado del anexo, y para los que quieran leer el libro,
les recomiendo que empiecen por el anexo, porque de pronto es muy confuso, muy difícil saber cuál fundación es cuál, aunque trato de hacerlo lo más claro posible, pero las dos son fundaciones Barragán. Una se llama Barragán Foundation, sin acento en Barragán, y otra es la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán. Ahí dice exactamente lo que hace una y lo que hace otra. Hacen cosas muy distintas, protegen legados muy diferentes. Por un lado, la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán resguarda el acervo privado de Luis Barragán. Y la Fundación de Suiza, la Barragán Foundation, resguarda el archivo público, o sea, profesional de Luis Barragán. Y hay uno de los capítulos que le titulé En el espejo, porque siento que el archivo privado, en que son las cartas, la biblioteca, las notas de Luis Barragán, sus discos, sus pasiones, quedan abiertas al público. Sin embargo, lo que era público se vuelve privado porque ya es de la Fundación Vitra y ellos dicen, a ver, tú no y tú tampoco. Bueno, a unas gentes sí. Pero, entonces, empiecen al revés, váyanse al anexo para que se involucren quién es el who is who en la historia, y creo que les será más fácil abordar el texto, aunque las pongo según yo súper claras. De pronto sí hay momentos que dices, ¿cuál fundación fue la que hizo qué? Entonces esa es una recomendación técnica, pero lo pueden leer 2 veces porque en realidad es flaquito, es un texto bastante sencillo. Entonces creo que si no entendieron, pues pueden volverlo a revisar. También está en inglés. Muchas gracias. Bueno, hay diversos temas, ¿no?, de los que nos podemos agarrar para debatir en el libro acerca de las diferencias entre el arte moderno y el arte contemporáneo, el fetichismo en el arte, el alcance de las instituciones, hasta donde en la investigación del arte nos lo permite o no. Y en este sentido me gustaría hacerle una pregunta a Laura, que ¿cuál fue de los principales retos que te enfrentaste? Porque si bien uno tiene las puertas abiertas cuando quiere difundir el legado de Barragán, al momento que dices, oye, pero voy a ligar esto con el caso de Gilles Magid, ¿fue algo de controversia? ¿Te causó controversia? Pues no, porque yo empecé bien ingenua, bien contenta, y sigo igual, pues hacer un estudio que sentí que era sumamente bien intencionado en primer lugar. Yo no quería hacer ningún revuelo, entonces lo abordé así con toda la franqueza y con muchas preguntas que sinceramente me contesté. Entonces yo no fui nada de tímida, agarré a Barragán y súper a gusto. Hay gente que me dice, te faltó más de Barragán. A lo mejor sí fui tímida porque han escrito tanto y tan bien de Barragán, también pésimo, pero como que no me quise sumar a las filas de lo pésimo, entonces fui tímida y pude escribir mucho más sobre Barragán, pero lo hice de una manera como muy a gusto. Y hasta fue mucho después que decidí buscar una editorial para publicarlo, y entonces como que no tuve autocensura, ni me limité de que, ay, chin, ¿qué van a decir si digo esto? Porque pues era para mí y para mis profesores en primera instancia. Después creció porque no está aquí María Palomar, que me asesoró y guió, me dijo, no, Laura, métele más aquí, por acá. Fue padrísima la colaboración con María, que es una barraganóloga, aparece en los, es como de closet. Ella no es de las grandes especialistas de Barragán, pero sí lo es. Entonces María me ayudó muchísimo y entonces fue como un proceso bien sencillo. Después conseguir editorial, pues eso ya es otra cosa, ¿verdad? Muchas gracias. Sara, una pregunta. ¿A qué abona este documento, que es ya una nueva referencia de toda la polémica que envuelve a Barragán, pero qué abona ahora, ¿no?, a la historia para el estudio del arquitecto Barragán? A mí me parece que ya con la distancia, tanto emocional como temporal,
el tener escrito, el tener en blanco y negro, bajo una lupa como lo hizo Laura, sobre lo que pasó, es fundamental, ¿no? O sea, es un hecho, sucedió, sacaron 525 gramos, pusieron un hermoso caballito de plata en la urna, se aprobó, como bien dice Laura en el texto, por todas las instancias. Entonces, conviene tenerlo. O sea, forma parte de lo que ha pasado con Barragán. Entonces, tener el libro y tenerlo escrito es para mí, que sí soy más seguidora de Barragán, me parece fundamental, es parte de lo que se ha hecho alrededor de Barragán. Perfecto, muchas gracias. Eduardo, Diego, ¿algún comentario antes de abrir el micrófono al público? Gracias. Me parece que uno de los grandes aciertos del libro de Laura es que, como los buenos cuentos, pues deja que el lector complete el gran juicio de esta historia. Y pues esta historia, ¿qué es? ¿Genialidad? ¿Un sacrilegio? Es las dos cosas, porque es una historia poliédrica, depende de quién sea el de la mirada, va a hacer ese juicio. Es muy válido pensar que es horrendo lo que se hizo con él si nos imaginamos, como dice Diego, este fetichismo, que por cierto, pues todo esto es herencia de muchas religiones, ¿no? Los relicarios pues son esa veneración con estos restos de las personas que de alguna manera queremos seguir teniendo presentes, pero también estamos como de alguna manera queriendo poseer permanentemente. Yo por eso intitulé mi texto Poseer a Barragán, porque creo yo que en el momento en que dejemos esta intensidad de quererlo poseer, vamos a ver esta historia de una forma más neutral. Yo no me imagino a una persona dentro de un anillo, digo, pues es grotesco, no está en un anillo. O sea, las cenizas no son ya esa persona. Sin embargo, pues es evidente que todo este simbolismo pues carga nuestros juicios. Me parece también que es muy pertinente, por el otro lado, la pregunta que se hace Magui y que dice que pues algo así como hasta qué punto se vale que los archivos profesionales sean propiedad de una corporación extranjera y que estén en un país donde no hay obra del arquitecto mexicano. Es absolutamente válido. Y algo que no sabremos es, uno, ¿qué hubiera opinado el arquitecto? Bueno, pues seguramente para él fue un sacrilegio, porque pues toda su obra muestra estos espacios de sacralidad y estos tintes religiosos, y seguramente no le hubiera gustado, ¿no? Pero por el otro lado, si tuviéramos aquí a esos archivos ya recuperados, quizá nuestro juicio sería diferente. Quizá ese anillo del compromiso hubiera valido la pena. A ver, un último comentario. Sí, a propósito de lo que dijo Sara de una historia de mujeres, sí es decir, en algún momento Gilles, Laura me corregirá exactamente, pero lo que dice es, finalmente yo fui una tercera persona en una relación de apropiación que había hecho Federica Zanco con Barragán. O sea, ella lo que dice es, Federica se apropia de Barragán con un celo casi pues, matrimonial, ¿no? Y yo fui la amante que se metió en medio para tratar de romper esa relación. Entonces sí me parece que tiene mucha razón, Sara, toda una lectura muy femenina en esta historia que es muy interesante, pero digamos, sí creo que también esa discusión de meterse en el tema de los derechos de autor, ¿no? Que creo que es algo que ella ha hecho mucho, o sea, lo que nos narra Laura de la historia de Gilles, de esta cosa de la propiedad privada de lo intelectual o de la propiedad privada de
de la imagen, de quién tiene derecho a qué, incluso los trabajos previos de Gilles, de ella metiéndose en los archivos de la ciudad y obligando a la ciudad a decir, yo quiero que me den las cámaras donde yo aparecí. Lean el libro, pues. Gracias. Muchas gracias. Les pido un aplauso, por favor, por nuestros invitados. Y sí, refuerzo la invitación de Diego, hay que leer el libro porque si no de otra manera estaremos spoileando todo lo que van a encontrar ahí, y es la oportunidad para que ustedes puedan hacer preguntas, sobre todo a la maestra Laura Ayala, autora del libro, o cualquiera de nuestros panelistas. Tenemos un micrófono de este lado, quien guste hacer una pregunta puede levantar la mano, o un comentario o felicitación o algo. ¿Tú quieres hacer algún comentario, Laura? Pues a Diego, que me dejó tarea. Bueno, está bien, Diego. A lo mejor debía abordar más la onda del fetiche, pero no quise. Porque en realidad lo que quería yo también decir es que el anillo es un eslabón, el más potente simbólicamente, sin duda, de una serie de obras que hace Gilles en torno a Barragán. No es la única obra, o sea, ella hace muebles. Hace 3 semanas el Museo Georges Pompidou acaba de instalar el Fascistol, ahorita va a salir por ahí, en el 4º piso. Lo instalaron justo al lado de la obra de Gerhard Richter. Entonces, para los incrédulos de que esta obra de Gilles es arte o no, pues una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial compró esta obra y la está presentando. Pero entonces hay muebles, hay maquetas, hay contratos, hay una película que pretende ser un documental, pero también es ficcionado, en donde Gilles plantea lo que Diego ya nos dijo, un triángulo amoroso post-mortem, donde Federica es la amante celosa y Gilles es la otra mujer. Entonces ella nos confunde todo el tiempo y confundió a las instituciones, confundió a funcionarios, les tomó el pelo. Bueno, hubo reacciones que se dieron con 2 años de retraso para hacer apercibimientos a instituciones. Y hay una serie de cuestionamientos tan absurdos como que un museo o una institución que funciona con fondos públicos, como podría ser este museo, exhiba un proyecto privado de Gilles Magid. Entonces, ahorita en este museo hay varios, si no es que todos, son proyectos privados de artistas y están financiados con fondos públicos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, qué escándalo. ¿Por qué ponen la obra de un particular? Pues porque es el artista. Entonces, las instituciones verdaderamente las puso al límite, y todo esto está en oficios membretados y sellados por funcionarios que fueron engañados. Entonces, pues eso realmente es sorprendente, y pues no me hubiera gustado estar en el pellejo de esas pobres personas, porque ellas actuaron de buena fe y pues salieron unas muy raspadas y otras más raspadas. Entonces, pues es muy divertido, la verdad, ver cómo ella es escritora, es artista, guionista. Ella queda perfectamente involucrada en todas sus obras, y no es como el artista moderno que tú distingues perfectamente quién es el sujeto y quién es el objeto. Aquí eso se borra completamente, y entonces hay una gran dificultad para entenderla y entender su obra. Tenemos una pregunta del público.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Iván Serrano de la Gaceta de la Universidad. Hubo una negativa por parte del intercambio del anillo con el archivo, pero el artista insiste en hacer este intercambio y también cuestionar sobre dónde está el anillo, quién lo tiene. Bueno, el anillo está en el San Francisco Art Institute, que fue quien financió ese pedazo de la serie. Ahí está resguardado. Pues no creo que Jill vaya a volver a proponer, a neciarle otra vez, porque imagínense las comunicaciones de Jill hacia la doctora Federica Zanco, eran como cartas de amor, en las que ella transcribía pasajes de las cartas de Barragán o pequeñas notas de los libros de Barragán, le mandaba el libro, y yo me imagino a Federica Zanco recibiendo la carta así súper seductora, yo creo que hacía así, o sea, una mujer académica, y yo, mira, Federica, que tú y que yo, o sea, no creo que ni siquiera la vuelva a recibir. Y el propósito de Jill, yo pienso, no se lo he preguntado directamente, pero me imagino que jamás pensó que fueran a repatriar los archivos, porque no es algo sencillo, o sea, hay que pensar en un archivo de una complejidad extrema por su manejo, por su mantenimiento, conservación, archivo, o sea, necesitas condiciones muy específicas que lamentablemente no las hubo cuando estuvo a la venta, no hubo la voluntad política ni los millones de dólares para comprarlo. Entonces, ¿cómo por qué te van a cambiar lo que compraste legalmente por un anillo? Pues no, es un cuestionamiento que ella hace a través de esta propuesta, pero el anillo ya es una especie de reliquia posmoderna, yo así lo planteo, y pues siempre han estado las reliquias en el tráfico. El otro día apareció una urna preciosa de oro con sangre de Cristo que estuvo robada no sé cuánto tiempo, y siempre ha habido tráfico de reliquias. Ahora el que está transformado en reliquia es Luis Barragán. Entonces está resguardado en San Francisco, y en los contratos que hizo Jill con la familia se supone que es una obra que no está a la venta, solo estaba destinada a ese intercambio, que yo siento que es más bien ha sido una performance. ¿Una pregunta más? Hola maestra Laura, soy Osvaldo del Informador y de Quiero. La última vez que platicamos me quedó una duda que me gustaría que desarrolláramos un poco más. El performance, porque creo que lo que realiza pues Jill es finalmente pues un gran performance, ¿no? ¿Cuál es la suma artística que encuentras al pues ya ahora sí que hacer todo este recorrido desde atrás y a hoy día con el texto en mano, pues la suma artística de Jill a esta osada aventura que se aventó a realizar? Pues la suma artística, ay, qué difícil. ¿Qué te digo? Pues es un cuestionamiento permanente en el que ella no solo cuestiona el por qué los archivos están en Suiza y su manejo, que bueno, también, así como les platiqué que ya está el fascistol en Pompidou, también les platico que ya abrieron una galería, la Galería Barragán, en el Museo Vitra de Alemania. Entonces, después de 25 años de poseer el archivo y de que ha estado anunciando que va a publicar el catálogo razonado de toda la obra de Barragán, y 2018, ya estamos en el 22, casi 23 y no sale, finalmente ya hay algo que está a disposición del público en Alemania, pero bueno, ya hay una apertura, pero es el cuestionamiento del arte en sí mismo, de la autoría. Por ejemplo, hay una pieza que se llama Tapete de Flores. Ella fue al Panteón de Dolores, vio un tapete de flores de los que se hacen por motivo del Día de Muertos, y después lo llevó a Suiza y a San Francisco, y llevó artesanos mexicanos. Y yo pregunto, ¿por qué este tapete de flores que hacen
manos de artesanos mexicanos, idea de mexicanos, una tradición, se considera una obra popular o de artesanía, pero a la hora que la firma Jill Magid se convierte en una obra de museo. Entonces, ¿qué aporta? Pues muchísimas lecturas, tantas cuantas quieras tú ver, pieza por pieza te va a dar muy diferente información. Por eso también quería que el anillo no fuera lo único, sino ver todo lo que hace esta mujer. Y por último les platico que por ociosa pesé el libro y pesa entre 510 y 545 gramos. Por coincidencia, hay unos más ordeñaditos que otros, pero ojalá que lo lean. Bueno, si no tenemos ya más preguntas del público, les informo que el libro está a la venta. Hoy tenemos muy buena audiencia, no sé si todos vayan a alcanzar, pero para que vayan haciendo filas si gustan. Y agradecemos muchísimo el que hoy nos hayan acompañado. Agradecemos, Laura, el que hayas solicitado el espacio. Es un placer tenerte por acá. Y a todos ustedes, muchas gracias por asistir. Buenas noches.